Gracias, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Paso a explicar un poco eso. Esta conferencia me va a centrar sobre todo en los niveles neolíticos de las cuevas, en los niveles ya de ganaderos. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción, porque yo básicamente, como ha dicho Rafa, soy especialista en arqueozoología. Y ahora explicaré un poco lo que estudia la arqueozoología. Bueno, pues, ¿qué es la arqueozoología? Pues básicamente es el estudio de los huesos que aparecen en estos yacimientos. Por ejemplo, en la cueva de Chávez aparecen miles de huesos. Pues es el estudio de esto. Y tenemos el objeto de estudio, que son estos huesos, y lo que intentamos investigar es las sociedades del pasado, cómo se organizaban, cómo organizaban su economía y demás. Entonces, ¿qué nos permite conocer, por ejemplo, por los cambios económicos a lo largo de la historia? Aquí pongo un gráfico como ejemplo de todos los datos que hay para Aragón, desde el Neolítico hasta el final de la Edad Media, y vemos como las cuatro principales especies de ganado, o sea, oveja, cabra, vaca y cerdo, cómo van cambiando a lo largo de la historia. Desde el Neolítico, con un 80% de oveja y cabra, como va descendiendo hasta época romana, en cambio va ascendiendo otras especies como el ganado porcino, que en cambio el ganado porcino en época islámica desciende y aumenta la oveja y la cabra, y esto cambia en época cristiana. Todo esto nos permite conocer un poco las estrategias económicas, en los modelos económicos y cómo se forman los rebaños. Y esto se hace todo estudiando los huesos. Entonces, pero claro, antes de estos animales domésticos, básicamente, como creo que ya comentaron cuando hablaban de los niveles más antiguos de Chávez, éramos cazadores-recolectores. Básicamente vivíamos de la recolección de diferentes tipos de frutos y la caza. Y por ejemplo, de este periodo es la cueva de Altamira y los niveles más antiguos, como digo, de Chávez. Esto cambió con la domesticación de plantas y animales. ¿Y qué es la domesticación? Pues básicamente es un proceso muy largo y de cambio continuo, pero sería el paso de los animales a estar mediados por la selección natural, por el medio ambiente, por el clima y demás, a estar por la selección artificial. O sea, por el ser humano. El ser humano controla todo y fundamentalmente controla su reproducción, que es un factor muy importante porque si no, podría hablar de domesticación. Hablaríamos de doma. Por ejemplo, un tigre, tú lo puedes tener en tu casa, pero si no controlas su reproducción está domesticado, está domado, y demás. Pues la reproducción es fundamental para poder hablar de domesticación. Y que la domesticación, pues la estudiamos, muchas veces sabemos solo de una única domesticación, que es la que se dio en el Próximo Oriente, en la actual zona de Irak, Siria, Palestina y demás, pero es un proceso que se dio por todo el planeta. Y es el gran cambio que nos supone muchos de los alimentos que tenemos en la actualidad. Aquí, en el Próximo Oriente se domesticaron algunas especies principales, como oveja, cabra, cerdos y vacas, pero en otras partes del mundo se domesticaron otras especies. Bueno, aquí en el Próximo Oriente se domesticaron los cereales y algunas leguminosas como lentejas, garbanzos y demás. Pero por ejemplo, el pavo se domesticó en el norte de América, la llama en el sur, también se domesticó por aquí en el centro de América el maíz, en la parte de Asia se domesticó el arroz. Como veis, son todos productos que consumimos a día de hoy. Entonces, estos procesos se dieron a lo largo de todo el planeta y muchas veces no estaban conectados uno con otro, fue de forma independiente. Pero la gran domesticación, la que llamamos gran domesticación, fue la que se dio en Próximo Oriente, también porque afectó a gran parte del planeta y cambió el sistema económico. Aquí, en cuanto a la domesticación de animales, como digo, hay diferentes modelos de domesticación, dependiendo de las especies. Por ejemplo, hay la domesticación de especies como el perro, el gato o el jabalí, se dio porque eran especies comensales. O sea, se acercarían a los asentamientos humanos a comerse la basura. Entonces esto haría que generara una relación de colaboración con los seres humanos y unos por otros. Por ejemplo, el perro ayudaría a la caza y a dar calor y demás. El gato a comerse los ratones que van a comerse el grano que tienes guardado. El jabalí pues también ayudaría a comerse se comería la basura de alrededor y también tú podrías cazarlo y obtener carne. Luego, otras especies que vienen por el camino, que se domestican por el camino de ser cazadas, que son especies como oveja, cabra
La vaca, otras especies como las llamas, los patos o los pavos, que son especies que eran cazadas y en un momento dado lo que se hicieron básicamente es encerrarlas en un corral, o sea, empezar a controlar su reproducción. Y por último, especies que se domesticaron mucho más tarde, especies que se domesticaron ya buscando un elemento concreto, pues como el caballo para el transporte y la fuerza de trabajo para los campos, los camellos o los dromedarios para el transporte, las abejas luego los gusanos de seda y demás. Estos son un poco los tres caminos que se dio la domesticación de plantas y de animales, vamos. Y claro, una vez ya hemos visto como el principal proceso de la gran domesticación se dio en el Próximo Oriente, una parte de estos grupos se empezaron a mover por el planeta, o sea, con sus ganados y sus plantas. Y este movimiento en Europa se dio a través de Balcanes. En Balcanes se dividió en dos caminos, uno por el Danubio, hacia el centro de Europa, hacia toda Alemania, República Checa, Polonia y demás, y otro por el Mediterráneo, hasta la península ibérica. Lo interesante del Mediterráneo es que se dio en muchos casos por mar, navegando ya. O sea, ya sabemos que navegaban, usaban barcos en esta época. Hasta llegar hasta la península ibérica y concretamente hasta el Valle del Ebro. O sea, que es nuestra unidad geográfica. O sea, aquí tenemos, en el Valle del Ebro tenemos una gran cantidad de yacimientos neolíticos y de yacimientos de las poblaciones previas, de cazadores-recolectores, de mesolíticos, que tenemos indicios de que pues, seguramente interactuaron unas con otras. O sea, aquí vemos, como por ejemplo la cueva de Chávez, pero un montón de yacimientos centrados sobre todo en tres áreas fundamentales: el Prepirineo y el Pirineo, el Alto Ebro, la zona de Navarra, la Rioja Alavesa y el Bajo Aragón. Y estas poblaciones ocuparían diferentes tipos de sitios. O sea, encontraron muchos sitios en cueva también, porque se conservan mejor en cueva, pero sabemos que ocupaban también espacios ya al aire libre, no ocupaban solo las cuevas. O sea, aquí hay mucho más difícil de encontrar. Aquí, por ejemplo, en cuevas, un gran ejemplo sería la cueva de Chávez, pero en aire libre otro gran ejemplo sería la Draga, que se encuentra en el estanque de Bañolas, y que es un yacimiento al aire libre, un poblado al aire libre con casas construidas de madera y barro y demás, y está en un lago. Pues se han conservado elementos de madera que nos han permitido reconstruir las prácticas económicas. En cuanto a ya la llegada de estos animales a la península ibérica, pues sobre todo la llegada de estos animales es muy rápida. O sea, en menos de 200 años los tenemos básicamente por toda la península ibérica, menos en la costa cantábrica, que ahí sí que hay un cierto retardo. En cuanto a los ganados, fundamentalmente las cabañas ganaderas están compuestas por ovejas y cabras, con muy pocos yacimientos en los que sean bastante cantidad de cerdos o de vacas. Y ya, entrando ya en materia para la cueva de Chávez, vamos a pasar a la cueva de Chávez. Ya os han explicado un poco cómo genera la cueva de Chávez desde el Paleolítico hasta el Neolítico, pero voy a volver un poco a ello. Esto se encuentra en Bastarás, a 660 metros sobre el nivel del mar. Sobre todo, lo que destaca es la gran boca que tiene, que seguramente permitiría el vivir como en un modo de poblado, que esto lo contaría Pilar, o sea, un modo de poblado en el interior, o sea, sea como un poblado al aire libre, pero en el interior de una cueva, o sea, y la gran cantidad de materiales de todo tipo, restos de cerámica, restos de fauna, hay más de 12.000 restos identificados, o sea, solo para los niveles neolíticos, los cantos pintados, y la ocupación es aproximadamente entre hace 7.500 y 7.000 años, aproximadamente, más o menos, pasando a fechas actuales. Entonces ya pasaré a hablar, como ya hemos visto un poco la cueva de Chávez, de la información que tenemos de la cueva de Chávez a partir del estudio de sus restos de fauna, de sus restos de animales que allí se criaron y allí murieron. En primer lugar, con
en la arqueología podemos estudiar la explotación animal. Podemos estudiar la composición de los rebaños, qué especies están representadas en el yacimiento, cómo se componen los rebaños, si hay más ovejas, más cabra, más cerdos, y por lo tanto también un poco la estrategia productiva. O sea, sean rebaños solo centrados en una especie o rebaños muy mixtos con gran cantidad de especies para explotar diferentes recursos. Y por otro lado, también nos permite estudiar la fauna, los productos explotados. La carne, la leche, la tracción, la fuerza de trabajo, la protección de las pieles, la protección de la lana o los tejidos del pelo de los animales, porque en principio las primeras ovejas no tendrían lana desarrollada. O sea, es algo que surge con la selección humana de los animales. Y luego el estiércol. También el uso del estiércol como aspecto muy importante. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos dicen los huesos de Chávez de los niveles neolíticos? Pues nos dicen que la especie más importante son oveja y cabra, en ambos niveles. Aunque también mucha representación muy importante de conejos. Los conejos serían altamente cazados o recolectados, y sabemos que y podemos confirmar que fueron cazados por humanos. O sea, no es que los conejos fueran después y ocuparan el sitio. Entonces tenemos allí conejos. Aunque, como digo, de las especies ganaderas, la principal sería la oveja y la cabra, y cuando comparamos oveja y cabra, los niveles, hay mucha más oveja que cabra. Hay un 80% de oveja respecto a un 20% de cabra, aproximadamente. Pero luego hay otras especies representadas, como los cerdos, los bóvidos, y luego, por supuesto, elementos de caza. Otro elemento que destaca de Chávez y que lo hace diferente a otros yacimientos del Neolítico de la península ibérica es la gran cantidad de animales cazados que hay. En parte seguramente sería por la riqueza del entorno para la caza. Tenemos mucho ciervo, también tenemos bastante jabalí, tenemos corzos y cabras pirenaicas. De hecho, las cabras pirenaicas se llaman bucardos, que ya es una especie que está extinta, pero en ese momento estaba muy presente por estas zonas. Y además de saber cómo se componían los rebaños y qué animales cazaban, de qué animales se alimentaban, también sabemos qué productos explotaban. Esto se hace a través del estudio del momento de la muerte de los animales y de los estudios de residuos en cerámica. Del momento de la muerte de los animales, sabiendo en qué momento se mataban los animales, podemos inferir para qué se mataban los animales. Si se explotaba la leche, se mataban animales muy jóvenes para que no compitieran con el ser humano para explotar la leche, o si se mataban en el momento que máxima carne podían obtener, o sea, en el momento que optima la carne que podían obtener. Entonces, con esta información podemos decir qué productos explotaban. Explotaban la carne, la leche, la lana. Para la lana dejarían los animales muy mayores, hasta que no producieran más lana. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos que no hay apenas animales muy mayores. O sea, se mataban mucho antes, sobre todo para carne y para leche. Pero además esto aparece refrendado por un estudio que está a punto de salir, que es con los residuos de cerámica. Es en los vasos cerámicos del yacimiento se hacen análisis químicos a la pared y se sabe para qué se usó ese vaso. O sea. Y entonces un estudio que está a punto de salir para los yacimientos de Cueva de Chávez y Esplugar Pescada, vemos como los productos lácteos, está en inglés, perdón, pero productos lácteos son más o menos numerosos en Chávez, y también sabemos que se usaban los vasos para explotar carne de rumiantes, o sea, de ovejas, cabras y vacas, y de cerdos. Entonces sabemos que podemos confirmar que se explotaría la leche en este yacimiento, o sea, lo que ya nos decían los perfiles de mortalidad, la muerte de los animales. Entonces, con toda la información que tenemos, o sea, de todos los animales sacrificados, de los vasos cerámicos y demás, podemos decir qué productos se explotarían en la Cueva de Chávez a los niveles neolíticos. Sabemos que, evidentemente, la carne, o sea, la carne de los animales, especialmente hay muchos animales matados más o menos jóvenes, como serían ternascos, por así decirlo. O sea, pero también hay muchos animales de cerdos, hay vacas, mucha carne de caza, evidentemente los conejos,
Pero además también otros elementos en los que hay que matar al animal, como huesos y astas. Hay muchos elementos de industria ósea, de elementos que hacen con ellos, hacen instrumentos de las astas de los ciervos y de los corzos y de los huesos de los animales, de huesos de oveja para hacer punzones, hacer cucharas y demás. Y además, lo que no podemos decir con seguridad, pero que seguramente explotaría por la explotación que hay de los huesos, sería las pieles y la médula, el interior de los huesos, o sea, porque están muy fragmentados los huesos. Además, se explotarían otros productos secundarios en vida, o secundarios o que explotaban en vida. Sobre todo la leche, ya hemos visto la confirmación. Las fibras es algo que no sabemos porque no tenemos datos, eso sí que está en duda. La tracción posiblemente también, y los excrementos que también están en duda, pero a continuación daré datos que parece que nos indican que sí. Entonces, una vez tenemos ya, sabemos para qué, cómo se forman los ganados, cómo se componían los ganados y qué productos se explotaban, qué productos se consumían y demás, podemos estudiar también la gestión animal. Y esto se basa en el estudio de tres elementos fundamentales del sistema ganadero del pasado, que es la reproducción, que ya he dicho que era muy importante para la domesticación. ¿Qué permitía la reproducción para esta gente? Pues controlar primero el tamaño del rebaño, no hacer que el rebaño creciera más de los recursos que tienes para alimentarlo. Controlar la producción ganadera. La leche está vinculada al parto de nuevas crías, entonces si controlas el parto, pues controlar en qué momento del año tienes la leche. Y también controlar la estacionalidad productiva. En la actualidad estamos acostumbrados a tener leche todo el año, pero en el pasado, teniendo en cuenta que los animales salvajes nacerían en primavera, solo pueden tener leche los primeros ganaderos una parte del año. La parte del año después de que ha nacido el animal. Pero lo que se busca es cambiar los ciclos para que hay una extensión de los nacimientos de las ovejas, y de los animales en general, pero sobre todo de las ovejas. Luego, en cuanto a la nutrición, ¿qué nos aporta el control de la nutrición del alimento? Pues controlar la producción, controlar que los animales estén sanos, engorden lo suficiente y demás, y asegurar evidentemente la reproducción. Los animales no crían si no están bien alimentados, y se pueden morir si no están bien alimentados. Y por último, que está también vinculado es la movilidad, que también permite controlar la nutrición, sobre todo cuando no hay alimento suficiente en las zonas bajas, pues se sube a la montaña a comer pastos, o se guarda forraje para darles en la época durante la que hay menos alimento. Y luego controlar evidentemente la producción. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues esto lo hacemos estudiando los isótopos estables, que son análisis químicos en los propios huesos. Los propios huesos tienen un contenido biológico que nos permite haciendo análisis químicos, tanto los dientes como los huesos, estudiar tanto la reproducción, la movilidad y la nutrición, el sistema alimenticio. Entonces, ya esto, volviendo ya a Chávez, ¿qué nos aportaban estos datos, el estudio de estos datos en la cueva de Chávez? Pues, en primer lugar, el estudio de la reproducción, estudiando en los dientes estos isótopos, nos mostró que los animales nacerían, las ovejas, esto se refiere a las ovejas, primavera, invierno y otoño. En primavera es lo más natural de los animales domésticos, porque es como hay los animales salvajes y los primeros domésticos. Pero el nacimiento ya en invierno, sobre todo en otoño, nos muestran ya control de la reproducción. Modifican los ciclos separando ovejas y cabras para que nazcan los corderos cuando les interese a los pastores. Esto se hace a partir del control del efecto macho, que básicamente separar ovejas y cabras, y en el momento que te interesa juntarlos. Y se supone que las ovejas entran en momento de cría y puedes criar fuera del ciclo natural. Esto es una práctica que se hacía hasta hace nada, pero sabemos que posiblemente sea la forma
natural en la que la harían estos pastores porque ya controlaban la reproducción. En cuanto a la alimentación, la nutrición, los mismos datos químicos nos aportan mucha información también. Por un lado, en cuanto a los datos de las ovejas, nos aporta información sobre la alimentación a lo largo de un año entero. Y sabemos que la alimentación era muy parecida. De hecho, nos llevó a interpretar que posiblemente las ovejas serían alimentadas durante todo el año por una comida parecida y posiblemente durante el invierno por forraje recogido en verano. O sea, recogían por forraje en verano y lo guardarían para dárselo en invierno a las ovejas. Y de hecho, si veis aquí, aunque no sepáis interpretar, veis que todas las líneas son muy parecidas. O sea, nos muestra que sea un rebaño conjunto, o sea, sería un rebaño muy similar que comería lo mismo y irían todas juntas, o sea, solamente podría ser un único rebaño de toda la comunidad. Y luego, los mismos análisis químicos en los huesos aportan información interesante como la alimentación diferencial de los animales salvajes y los domésticos, sobre todo a niveles de nitrógeno, que ahora os explico un poco la importancia del nitrógeno. Entonces, aquí vemos los valores solo de nitrógeno, que el nitrógeno es el que se encuentra en el suelo y cuando usas estiércol se enriquece. Entonces, aquí tenemos los animales salvajes, los animales domésticos y los cerdos. Y vemos como los animales domésticos herbívoros, que deberían comer algo muy parecido a los salvajes, porque comerían en el entorno, tienen más cantidad de nitrógeno. Esto nos muestra que probablemente comerían en campos en los que se usa el estiércol. Y los cerdos incluso también comerían en estos campos y posiblemente utilizarían restos de basura, de huesos, restos de cuando produces el queso y demás, y esto es un poco la información que nos aporta de ello. Además, esto aparece refrendado, o sea, los cerdos con los datos arqueológicos de los huesos, porque en el interior de la cueva aparecen un montón de restos de animales muy jóvenes, animales posiblemente que sean abortos o animales muertos al nacer de cerdos. Esto nos indica que ha tenido encerrados a los cerdos una parte del año en el yacimiento, ¿sabes? Entonces, ¿qué nos aporta la gestión ganadera para cada una de las especies? Pues, en primer lugar, que ovejas y cabras comerían de forma muy similar y comerían en los campos y aportarían gran cantidad de estiércol, el campo con estiércol, y este sería un poco el ciclo que os explicaré ahora a continuación. Luego, las vacas también comerían en los campos y también serían enriquecidos por este estiércol y aportarían estiércol. Es un modelo circular, o sea, tú cosechas más o menos alto, o sea, no cortando las plantas muy bajas, y metes a los animales a pastar en los campos. O sea, ellos se enriquecen por el nitrógeno que hay en el suelo y a la vez abonan para el año siguiente tener el suelo renovado. O sea, es un modelo circular. Entonces, los cerdos también sabemos que serían criados parte del año fuera de la cueva, dentro de la cueva, pero también vemos como algunos de ellos posiblemente serían criados de forma extensiva. O sea, como las dehesas de Extremadura, serían sueltos por el monte comiendo lo que hubiera. Vale, entonces, en cuanto a la gestión de ganado, volviendo a hacer un poco un resumen, tenemos, por un lado, nacimientos controlados, con nacimientos en otoño, que ya he dicho que eran muy importantes, es la existencia de cueva redil, o sea, y posiblemente de niveles de basura, de efemeras, de un montón de niveles acumulados de haber tenido los animales encerrados en el yacimiento. La cría de cerdos, tanto a nivel intensivo dentro de los rediles, pero también de forma extensiva. La movilidad la hemos descartado por el momento, o sea, no tenemos movilidad, no subieron a la montaña estos animales a alimentarse de los pastos de montaña, en parte también porque en ese momento la montaña estaría llena de árboles. El paisaje actual está muy modificado por el ser humano, o sea, por milenios de pastos, de quemas y demás. En esos momentos todo estaría cubierto de bosques, el bosque sería mayoritario, entonces
bueno, en parte por eso no subirían, aunque poco después empiezan a subir, como explicaré a continuación. Por esto también sabemos que tenemos datos de que no en Chávez, pero otros yacimientos que explotaban los bosques, que probablemente guardaban forraje de los bosques y se lo daban una parte del año, o los metían a los animales en los bosques a pastar, y del uso del estiércol en los campos, por estos datos también de la alimentación. Entonces, hay como conclusiones para la oveja y la cabra, que esa ha sido la que más retos hay, más estudios se ha podido hacer. Vemos como, en cuanto a la revolución, hay una extensión de los nacimientos de las ovejas, ya entre 4 y 5 meses, en vez de nacer en un mes, se ha extendido en el momento los periodos de nacimientos, con nacimientos que van desde otoño hasta primavera. Esto nos indicaría que los primeros animales traídos desde el Próximo Oriente, o sea, traídos de miles de kilómetros, tuvieron una buena adaptación a la zona, o sea, porque enseguida se adaptaron y pudieron controlarse y criarse en diferentes condiciones. Y nos muestra también un control de la reproducción por parte de los grupos humanos, o sea, como los humanos tenían un conocimiento de ello. Y además, en cuanto a la nutrición, tenemos que comerían en las mismas áreas con una escasa variabilidad de los valores estos químicos, y entonces interpretamos que comerían en las mismas áreas, cerca del yacimiento, las zonas, probablemente hasta por esta zona, o sea, y comerían una parte del año en campos de cultivo, también sería, podría ser alimentados de forraje de los campos de cultivo, o sea, de paja o demás que recogieran. Entonces nos muestra también un control de la alimentación. Esto nos ha llevado a interpretar que en la cueva de Chávez sería un modelo de gestión intensiva, o sea, no intensiva como la actual, que es una intensiva ya industrial, sino intensiva a pequeña escala, un grupo familiar que tendría el rebaño más o menos cerca de casa, la agricultura y la ganadería estarían muy vinculadas una con otra, se practicarían las dos actividades, no se moverían a la gran escala, tendrían rediles dentro de la cueva. Entonces eso, gestión cerca del yacimiento, y sobre todo nos muestra que tienen un alto conocimiento de las prácticas ganaderas, o sea, sabían controlar los ritmos de los animales y demás, tenían todo tipo de control de los animales y conocimiento, sobre todo conocimiento de cómo funcionaban estos animales para modificarlos. Y ya en torno a todo el yacimiento, los resultados han permitido, pues eso, el ganado bovino está gestión intensiva con control de la reproducción y demás. El ganado bovino, tenemos un control de la dieta, y además, esto no lo he metido porque todavía tenemos los datos por publicar. Hemos hecho datos de ADN sobre los huesos de vaca, y hay una escasa variabilidad genética en estos animales. Posiblemente sea un mismo rebaño durante los 500 años que dura la ocupación. O sea, un mismo rebaño, o sea, no hay intercambios genéticos con otras poblaciones y es como una muy poca variabilidad genética. Y el ganado porcino, tenemos un control humano de la dieta y documentando también una estrategia de gestión intensiva, o sea, una parte del año en rediles dentro de la cueva. Entonces, lo que planteamos es que hubo una gestión intensiva con una rápida adaptación ambiental de todos los animales domésticos y controlando toda la estructura de los rebaños y de la productividad. Se ha controlado todo, se tiene un gran control de ello y explotando todo tipo de productos que tenían a mano, todo ello para obtener la máxima rentabilidad posible. Pero claro, Chávez es un yacimiento muy importante, pero ¿qué pasa alrededor? Pues Chávez, como ya os contaría Pilar, fue el primer yacimiento que se encuentra en toda la zona. Para estas fechas, el primer yacimiento donde llegaron los pastores de todo el Valle del Ebro, de todo el Prepirineo y de la zona de Aragón. O sea, todo el primer yacimiento donde encontramos la llegada de estas poblaciones. O sea, que encontramos tenemos aquí, pero unos 200 300 años tenemos una serie de yacimientos más altos, en más o menos alta montaña o media montaña, en lo que seguramente Chávez sería un foco neolitizador, o sea, un foco de expansión de estas prácticas. O sea, Chávez sería el centro de la expansión de estas prácticas por diferentes zonas de todo el Prepirineo y el Pirineo. Entonces tenemos una serie de yacimientos que están actualmente en estudio, o han sido estudiados, como las Plugas de la Puescada, el Strox, Corotrajito, que son
unos 200, 300 años más tarde de los niveles más antiguos de Chávez. O sea, coincidirían con la parte final de la ocupación de Chávez. Entonces, en primer lugar tenemos la Espluga de la Priescada, que se encuentra en la Sierra Ferrera, cerca de la Peña Montañesa, aquí esta zona, que fue un yacimiento excavado en los 70, y creemos que puede utilizarse como cueva redil, en el que tenemos por ejemplo, muchos animales oveja-cabra, mayoritariamente oveja-cabra, también bastante ganado vacuno y bastante cerdo. Y también un porcentaje bastante importante de caza de ciervos y de corzos. Además, como habéis visto en la figura, en la imagen que he puesto antes de los residuos, también sabemos que se explotaría tanto la leche como la carne y sobre todo, muy importante, la grasa, la carne de cerdo y posiblemente su grasa. O sea, es lo que nos está diciendo estos datos de los residuos en la cerámica. Y eso, esto es lo que aporta un poco este yacimiento. Sobre todo, creemos que será una ocupación no tan corta como sería en la actualidad, será una ocupación, una parte de unos 4 meses al año, igual hasta 6 meses al año, será una ocupación cortita, aunque nos gustaría seguir investigándolo en el futuro. Luego tenemos otro yacimiento, que es el yacimiento del Corro Tránsito, que se encuentra en Tellashín, a unos 1500 metros, pues acá se encuentra a 1300, que no sé si lo he dicho. Entonces, en Corro Tránsito tenemos también una cueva bastante amplia, una cueva que sabemos que en algún momento se utilizó para redil, y en el que los datos nos han indicado también que se utilizó en parte del año para redil de ovejas y de cerdos. Y tenemos también los datos de la cerámica, de los residuos de cerámica, del uso de las cerámicas, y vemos como también se explotaban productos como la grasa de cerdo, la carne de oveja, cabra y vaca, y la leche. La leche es de ser importante. Y además se ha planteado, que está todavía en debate, el posible cultivo cerca de la cueva en este periodo. O sea, está muy alto, pero se han encontrado restos de semillas y de restos de la recogida de las semillas y tal, que se han interpretado como posible cultivo, aunque como digo, esto está todavía, seguimos debatiéndolo y discutiéndolo. Y por último, otro yacimiento así importante sería la cueva de Strops, que se encuentra en Pisauri, que se encuentra a 1500 metros, y tenemos aquí también el mismo tipo de estudio que os había mostrado yo, se ha hecho de los dientes, el estudio de los dientes, y vemos como en este caso sí que tenemos una serie de animales que se mueven de forma altitudinal. O sea, hay movilidad, alta montaña, más que transhumancias de transterminancias a subir una parte del año a la montaña. Y eso es lo que se plantea para esta cueva, que se habría ocupaciones estacionales vinculadas a la montaña, a la subida a la montaña. A partir de este momento se plantea que empieza a haber un modelo de movilidad a la montaña en verano para explotar los pastos. Es cuando empezamos a detectar cambios en el paisaje. O sea, que el paisaje se empieza a abrir poquito a poco. Van quemando posiblemente bosques, van abriendo pastos y demás. Y ya luego, no sé cómo voy de hoy, ya luego, así como epílogo, quería hablar de que hemos visto los productos más vinculados a la ganadería del Neolítico, pero de los datos que tenemos de otros yacimientos, los productos que había en el Neolítico también. O sea, que creo ya hablar algo Marta de ello cuando hablo de la gestión vegetal, pero bueno, quería darlo así como un epílogo. O sea, además de todos estos productos que hemos visto, la leche, la carne, posiblemente también el uso como tracción, como fuerza de trabajo para campos o para transporte. Hay que tener en cuenta también de la leche, que no lo he dicho, que estas primeras sociedades, cuando hemos hecho estudios de ADN, eran intolerantes a la lactosa. Entonces, bebían leche siendo intolerantes a la lactosa. Entonces, lo que creemos es que la beberían procesada, o sea, en queso, yogures y demás, porque es afecta menos. O sea, y que sería posteriormente una mutación que favorecería el consumo de leche, lo que haría que
casi toda la población europea a día de hoy seamos tolerantes a la lactosa, que es algo que no muchas sociedades de todo el planeta son tolerantes a la lactosa, ¿no? De hecho, muchos países no son tolerantes a la lactosa porque los seres humanos somos la única especie que sigue bebiendo leche después de haber dejado de mamar de nuestra madre, ¿sabes? Entonces, en cuanto a productos así del neolítico, además de estos productos ganaderos, pues evidentemente los que se domesticaban en el próximo Oriente, ¿sabes? Los cereales, las leguminosas, los garbanzos. Tenemos, por ejemplo, en yacimientos de esta zona el inicio del uso de producción de pan, producían el pan ya con los cereales. Además, frutos salvajes, que en Chávez sí que se han encontrado restos de frutos salvajes, creo recordar que eran de bellotas, pero también frutos salvajes, moras, castañas. Además, en zonas cercanas al mar o cercanas a grandes ríos también encontramos gran cantidad de pesca y marisqueo, y otros elementos como el consumo también de la miel. Entonces vemos como en este momento surge un poco la alimentación que tenemos en la actualidad. Evidentemente luego fue añadida con diferentes productos de diferentes puntos del planeta, pues el arroz de Asia, los productos que intercambiamos con América, pero en este momento empieza la alimentación que tenemos en la actualidad. Y por eso el neolítico es un gran cambio, y la cueva de Chávez, a nivel de la península ibérica, es uno de los yacimientos más importantes porque es de los que más restos tiene de fauna, junto a la draga, lo que hemos visto, y de los que mejor conservados están y más información nos puede aportar para la neolitización. Además, es de los yacimientos más antiguos de toda la península ibérica y nos ha permitido también obtener muchos datos de estas sociedades. Encima, por último, ya resulta un foco neolitizador de todo el área del Valle del Ebro, o eso creemos. Entonces, por eso consideramos que el yacimiento de la cueva de Chávez es muy importante. La pena que no se pueda seguir excavando porque quedan muchos datos por saber, pero pues eso, pues muchas gracias por su atención y nada, agradecer a la Asociación Valle de la Gloria, al Ayuntamiento de Casbás, al Grupo Primeros Pobladores y sobre todo a Rafa. Y por último, añadir que esto lo cuesta aquí, que esto lo hacemos con la ciencia, y la ciencia a día de hoy en España está cada día peor, hay menos dinero, entonces añadir que sin ciencia no hay futuro. Así que muchas gracias a todos. De momento sabemos que serían recolectores de miel. En algunas de estas cerámicas, no en Chávez, pues encontramos de estas cerámicas como contenido de miel, y además tenemos, creo que es abrigo de la tortas, puede ser, donde hay una pintura rupestre, donde vemos un individuo subiendo a un árbol y cogiendo un panal. Está representado en el arte rupestre. Eso, junto a la cerámica, sabemos que consumían la miel, no sabemos si tendrían panales o no. En principio, la domesticación de las abejas es más tardía, no se cree que es más tardía. Pues que otros yacimientos de esta zona alrededor, al menos, nos ha hecho estudios genéticos. Lo que sí queda, creo, de Chávez es algo muy raro, porque a la vez que hicimos los restos de Chávez, los hicimos de la draga, y en la draga es todo lo contrario, cada vaca es de una genética diferente, Entonces, no sabemos, pero es muy curioso. Lo que sí que a mí la sensación es que como que esta comunidad llegó aquí, se asentó aquí y tienen todo muy controlado y todo muy, no se mueven tampoco mucho, no vemos un gran movimiento. El rebaño de vacas muy compacto, muy parecido, sin intercambio y demás. Todo que llegaron aquí, ejercieron una explotación de la zona, de todo lo que pudieron explotar, y aquí estuvieron los años que estuvieron. El rebaño principal de vacas no cambia, pero en otros yacimientos que hay datos sí que es totalmente distinto. Los primeros cerdos vinieron del Próximo Oriente, esto lo tenemos claro, la genética lo ha confirmado, pero en los milenios después se mezclaron mucho con los jabalíes, y de hecho tanto que la genética cambió, y la genética actual de los cerdos, actual ya no, pero de los últimos 200 años, de los cerdos europeos, de genética de los jabalíes europeos previos, porque hubo un intercambio genético total, porque solamente se mezclarían. Evidentemente los jabalíes los cerdos se pueden escapar si los crían en extensión, pues hay mezcla, los cerdos famosos ahora. Hay que tener en cuenta que ahora vemos muy clara la diferencia entre un cerdo y un jabalí. En estos momentos no sería tanta, porque el cerdo actual está muy modificado y muy seleccionado.
De hecho, lo de que son poblaciones del Próximo Oriente lo sabemos porque el ADN en humanos nos ha indicado que son poblaciones de allí, ¿sabes? Que había intercambio genético con poblaciones locales, ¿sabes? Pero es curioso que en la cueva no haya mezcla de los recolectores y de los... Pues nada, no sabemos por qué no lo ocuparían, es algo un misterio, porque prefieren otras zonas o... O sea, hay un montón de yacimientos de cazadores recolectores en la zona, Sí, decenas, sí. pero suelen ser sitios mucho más pequeños, pues pequeños abrigos rocosos y tal, pero esta cueva tan gigantesca, desde el Magdaleniense, es decir, unos 5 o 6 mil años antes, no hay una ocupación que hayamos podido reconocer, claro. En realidad habíamos acabado un 10% de la cueva. Igual sí que había otra ocupación posterior que no llegamos a excavar nunca. Y no solo eso, sino que los neolíticos de Chávez se instalan sobre una costra caliza que se acaba de formar y que nos está indicando que se ha reactivado el proceso kárstico de la cueva. Es decir, no tenemos evidencia de que estuvieron allí los últimos cazadores, pero a lo mejor sí que estuvieron y fueron barridos por esa vuelta a surgir del agua y de todo, y no nos queda esa evidencia. Y no nos queda en lo que excavamos, como bien ha dicho Rafa, porque a lo mejor en otras zonas de la cueva podría quedar. Pero lo cierto es que la instalación del neolítico es inmediatamente después de que se haya reactivado todo el sistema kárstico. Y eso ha podido borrar muchas señales. Y luego si fueron ocupaciones muy cortas, puntuales, Sí, además de claro. el porcentaje pequeño que había excavado y ocupaciones cortas, puntuales, puede hacer que no haya llegado nada, ¿sabes? Claro, y que